Hola, hablaremos ahora del capítulo 2 de el libro Hechos. En el libro Hechos se habla sobre algo importantísimo. Yo creo que es una de las partes más importantes para los cristianos, el entender este capítulo 2. Podría presumir que es de los que más impactarán la vida de una persona cristiana. Lo que aquí se dice, lo que aquí se vive, provoca un cambio total en la misma humanidad, un cambio increíble, ¿sí? Porque lo que aquí sucede es lo que queremos que se repita en nuestras vidas. Lo que ocurre en este capítulo 2 de Hechos es importantísimo para nuestra vida futura, para la vida de todo cristiano, la vida de todo pastor, la vida de toda persona que desee seguir a Dios, seguir a Cristo, hacer su voluntad. Creo que es vital vivir, no nada más conocer este capítulo 2, sino vivirlo, experimentarlo, llegarlo a ser parte de tu vida. Esto marcará una transformación definitiva en tu vida y en la vida de todo aquel que lo experimente. Porque no se trata de cualquier cosa, se trata precisamente del poder de Dios, de la manifestación del poder de Dios, y al cual tenemos acceso todos. Esa es la gran belleza, la gran hermosura, que todo aquel que lo pida, que lo busque de verdad, lo puede tener, lo puede vivir, lo puede experimentar. Y estamos hablando de la venida del Espíritu Santo. Ese es el capítulo 2 de Hechos, importantísimo entender su historia, lo aquí escrito, para saber lo que nos puede llegar a suceder o pasar algún día, que esperemos que entre más pronto nos suceda es mejor. Vamos a ver lo que dice el capítulo 2. Está constituido tan solo de 45 versículos, 45 frases, ¿verdad? Oraciones, párrafos, versículos para ser precisos, los que consta este capítulo 2. Pero esos 45 versículos, qué importante y qué narrativa y qué nos están mostrando. Dice así, empieza: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aquí me detengo en esta primera frase: llegó el día de Pentecostés. Primero, ¿qué es el día de Pentecostés? ¿En qué consiste? Bueno, pues básicamente es una fiesta judía que los judíos celebraban continuamente, ¿sí? Y se reunían, se juntaban. De hecho, en el movimiento, en los judíos, son 3 fiestas muy importantes al año, y esta es una de esas fiestas importantes, la de Pentecostés. Sí, se consistía en una celebración religiosa correspondiente a las tradiciones judías y que tenían que ver con su historia bíblica, su historia respecto a Moisés, ¿sí? Pentecostés, sí, representa el número 50 días. Pero bueno, el día de Pentecostés estaban todos juntos, unidos. ¿De quién se refiere esos todos? Recordamos en el capítulo 1 que había alrededor de 120 personas, seguidores fieles de Cristo, formando la iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia? Las personas. En ese tiempo, en esos momentos, en esos días, ¿sí? Estaban entonces a la espera. Muchos de esos 120, si no es que todos, habían visto a Jesús
después de su muerte. Es decir, lo vieron, convivieron, estuvieron con él, eran testigos vivos de que Jesús había resucitado. Y Jesús les había dado la orden antes de ascender a los cielos, antes de elevarse, que esperaran, que permanecieran, que no pasarían muchos días. Y el día que Jesús les estaba señalando se trataba el día de esa fiesta israelita donde los judíos se congregaban y festejaban, y ese día estaban orando, estaban juntos, cuando de repente sucede lo inesperado, lo que no está escrito nunca antes, lo que se escribe a partir de esta fecha, ¿sí? Dice así: de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Estaban ellos orando entonces, estaban unidos, estaban en el día de Pentecostés, y de repente llega un viento fuerte y aparece sobre cada uno de ellos como un fuego, ¿sí? Y dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué sucede después de ese estruendo? Después de que en cada uno de ellos existe como fuego, empiezan a ser llenos del Espíritu de Dios, llenos del Consolador, llenos del Espíritu Santo, que Jesucristo les había dicho ya que serían llenos del Espíritu de Dios y que estaría con ellos hasta el final de los tiempos. Este fue el día, y a partir de ahí recibirían poder. Empezaron entonces todos ellos a hablar en otras lenguas, ¿sí? Seguimos leyendo en el versículo 2:5, dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces aquí, después de ese ruido tremendo, ese estruendo, lo que sea, ¿verdad?, hace que la multitud salga a ver qué pasó, qué está pasando, y rodean y van a ver qué está sucediendo cuando estos varones llenos del Espíritu Santo salen a hablar y se ponen a hablar en lenguas que entendían. Dice que se quedaban sorprendidos porque cada uno en su propia lengua estaba escuchando cómo estos hablaban, y algunos se llegaron hasta burlar. Vamos a ver lo que sigue. Dice: estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Pánfila, Egipto y regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí, residentes tanto judíos como
prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar nuestras lenguas, las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Aquí entonces nos describen de muchos países, de muchos lugares, de muchas regiones diferentes, con diferentes lenguas. Llega el Espíritu Santo y llena de poder a los que estaban ahí, como 120, y empiezan a hablar las maravillas de Dios, hablar de Dios en lenguas para ellos desconocidas. No entendían ellos lo que hablaban, de seguro, pero los que le escuchaban y conocían las lenguas sí lo estaban entendiendo, y cada uno según su región, según su lengua, estaba entendiendo. Eso les causó que se quedaran maravillados, ¿sí? Mas no faltó los burlones, ¿verdad? Y que algunos, burlándose de ellos y no entender nada, dijeron en el versículo siguiente: mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. A esto se refería que estaban embriagándose, tomando, como si están drogados, ¿verdad? Están borrachos. Eso era lo que algunos pensaban ante estas maravillas que estaban ocurriendo, ¿sí? Entonces aquí tenemos en el Pentecostés la primer manifestación en grande, el primer gran avivamiento, el primer gran suceso histórico donde se llega el Espíritu de Dios, y a partir de esta fecha del Pentecostés se empieza a cumplir lo que Jesús dijo: llegará con ustedes el Consolador y les guiará a toda verdad. Él nos va a guiar, el Espíritu de Dios, y va a permanecer hasta el fin de los tiempos. Así que entender esto es importantísimo. Desde esa fecha, desde ese día, el Espíritu Santo se manifiesta. El Espíritu Santo puede estar presente en cualquier persona que le busque, que le ame. Puede aprovechar el poder de Dios a través de su Santo Espíritu. Es importantísimo aprovechar esta maravilla que Dios nos ha regalado a todos, y que Jesucristo por eso entendemos que nos dijo que era necesario que Él se fuera para que nosotros recibiéramos al Consolador. Vamos a ver en los versículos siguientes el primer discurso de Pedro que impacta, porque ahora sí Pedro está lleno del Espíritu Santo, y no habló por él, sino habló el Espíritu de Dios a través de él, como a partir de ahí ha empezado a suceder en muchos profetas, en muchos pastores, en muchos predicadores. Es a partir de el Espíritu de Dios el que nos mueve, el que nos hace que podamos nosotros hablar de una forma que hasta nosotros mismos nos maravillemos y no entendemos cómo es que acabamos de pronunciar y decir eso que no sabíamos, que no conocíamos. ¿De dónde vino? Viene del Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo utilice nuestros cuerpos, nuestra boca, nuestra lengua, para convertirnos en instrumentos del Espíritu. Por eso yo invito a pastores y predicadores que antes de hablar a cualquier gente, a cualquier persona, pidan la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que hable, el que cambie los planes, el que dé el discurso, que sea un hecho más del Espíritu Santo, no de ti como persona, no de ti como pastor, no de ti como te llames. No es importante tu nombre ni quién eres,
Lo que es importante es ensalzar a Dios y ensalzar al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Darle toda la honra, todo el crédito, toda la gloria a Dios. Nunca a nosotros, nunca a las personas. Seamos sencillos, seamos humildes y vamos a aprender del primer discurso de Pedro, lleno del Espíritu Santo. Qué diferente hablar con palabras de Pedro, hablar con palabras de el Espíritu Santo. 2:14 dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios,
y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vean qué impactante mensaje que no pudo haber sido dado por Pedro, ni pudo tener todo ese conocimiento del cual hablaba, sino es a través del Santo Espíritu, a través del Espíritu Santo, y el valor de enfrentar y de decir y de acusar, al decir la verdad, que habían matado a Cristo y que no pudieron detenerlo, y que Cristo estaba resucitado después de todas las prohibiciones, después de todos los celos de los sacerdotes y todas las prohibiciones de hablar de Jesús, de mencionar su nombre. Pedro, lleno del Espíritu, valientemente habla, y habla abiertamente y a todos, pero quien habla es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pedro simplemente es un instrumento y un ejemplo de lo que Dios puede hacer para cada uno de nosotros, ¿sí? Ser entonces personas utilizadas como Pedro, ser personas llenadas del Espíritu de Dios para ser valientes y hacer y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer a través de nosotros. ¿Sí? Nuestras impactantes palabras, con ese poder, con esa fuerza, en este primer gran discurso que continúa, hubo una enorme conversión, las primeras conversiones masivas extraordinarias. No hablamos de 100 personas, de 10, ni de 20, ni de cientos, sino podemos hablar de millares. Ahorita veremos cuántos millares estamos hablando, que son tocados por este tremendo mensaje, y esperemos que tú también lo hayas recibido, lo hayas leído, y que también te llegue este mensaje al corazón. Vamos a ver lo que sigue. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí, esto mismo, como si nosotros preguntáramos, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque yo también te he crucificado, yo también te he dañado, yo también soy parte de la culpa de todo lo que te pasó. ¿Sí? ¿Qué hago, Señor? Nos dice, arrepiéntete y bautízate. Pues arrepentamos de nuestros pecados y bauticemos cada uno de nosotros para que seamos perdonados y podamos recibir al Espíritu de Dios. ¿Sí? Porque está escrito, porque es para ti, para mí, para cualquiera. No dice tienes que ser especial, nada más te está pidiendo que te arrepientas y que busques recibir a Dios, que te arrepientas y te bautices en el nombre de Cristo para ser perdonado. ¿Sí? Vamos a ver 2:39.
¿Para quién es todo esto? Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Más claro aquí que en el 2:39, esto es para los judíos, esto es para unos cuantos, esto es para personas especiales, es para todos los que están lejos. Tú estás lejos, yo estoy lejos. Es para ti, para mí. Nos está llamando el Señor. Nos está llamando. Para los que el Señor nos llame, a través de este mensaje, estás tú siendo llamado a arrepentirte, a bautizarte, a leer, conoce, siente lo que está diciendo Hechos, lo que dice 2:38, 2:39. Siéntelo, es personal, vívelo. Es para ti, es para mí. Dejemos de ver al otro. Nos está dando un mensaje Dios a través de estos textos directos, personales, ¿sí? Ojalá lo entiendas y aceptes y vuelvas a Cristo. Vamos a ver lo que dice 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Una generación tras otra, no es nada más aquella, esta, la otra, la que viene, la nuestra, es perversa. El mensaje es para nosotros. Dejemos de estar viendo para otro lado. Es un llamado a ti, a mí, a nosotros. En el 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. ¿Pueden imaginarse? ¿Han ustedes hablado con 1,000 personas en un día? Imagínense lo que es 3,000 personas para que vean, entiendan lo que es el poder. Y convencer a 3,000 personas, ninguna persona normal lo puede hacer. Solo Dios. Solo el poder manifiesto del Espíritu de Dios lo puede hacer. Así que no intentemos nosotros creernos que podemos solos, creernos autosuficientes. Somos siervos de Dios. 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia crece de Cristo ese día nada más de Pentecostés, con 120 personas que reciben el Espíritu Santo, ¿verdad? Se manifiesta el Espíritu Santo en ellos, salen a hablar, salen a predicar. Toma el liderazgo nuevamente Pedro y cumple junto con los apóstoles para juntar miles de personas en un solo día a la iglesia cristiana. La iglesia cristiana a partir de ese día crece enormemente y desde ahí en adelante no ha parado de crecer y de tener cada día más y más adeptos. Estamos hablando de hace 2,000 y tantos años, donde no se ha parado la obra de Dios en el Espíritu Santo, estar utilizando personas, utilizando gentes y ganando almas para el reino de Dios. Así empezaron los primeros cristianos. Esta fue la vida de los primeros cristianos, muy interesante, compartiendo el pan, compartiendo las oraciones, viviendo en comunión, viviendo en una hermandad increíble. La iglesia primitiva nos enseña lo que tenemos nuevamente que hacer, regresar a los principios para seguir la doctrina pura y verdadera de Cristo, el amor
verdadero, la comunión entre nosotros como hermanos y ver las maravillas que Dios hace a través del Espíritu Santo. La vida de los primeros cristianos ha sido impactada grandemente por esto que narramos en este capítulo 2, por el famoso día de Pentecostés, y que tiene un impacto mundial que hasta el día de hoy nos mueve a todos. En 2:43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el tiempo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es un ejemplo hermosísimo donde gentes que antes no se conocían, gentes que antes no convivían, son transformadas de un momento a otro, venden lo que tienen y lo reparten con los demás. ¿Crees poder vivir eso? Ni siquiera en las mejores familias vemos esto. Vean lo que sucedía en la iglesia primitiva, en los primeros cristianos. Se despojaban de lo que tenían, lo vendían y lo compartían. Y se permanecían unidos, con sencillez, con alegría, con amor. ¿Por qué no hacemos nosotros esto? ¿Por qué no vivimos la vida cristiana? ¿Por qué no compartimos esto? ¿Por qué no dejamos el egoísmo, la división, la separación, la crítica? ¿Por qué no aprendemos de los primeros cristianos? Tomemos el ejemplo que sí se puede, sí se hizo, Dios lo hizo y lo puede volver a hacer y lo puede seguir haciendo. Pero nosotros no podemos. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos llene, que nos ayude, que nos inunde y que entendamos este capítulo 2, que entendamos el proceso de ser llenos por el Espíritu Santo para ser transformados en nuestras vidas. Dios te bendiga y disfruten este capítulo 2. Los invito a leerlo y releerlo las veces que quieran y a disfrutar lo que ha cambiado al mundo. Este capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, en cualquier Biblia que gustes lo puedes gozar, disfrutar. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, hoy y siempre.